Alberto Ibáñez, doctor en Derecho, es uno de los ensayistas españoles que más se han destacado en su lucha contra la leyenda negra, con títulos tales como La conjura silenciada contra España, La leyenda negra, Historia del odio contra España, La guerra cultural, los enemigos internos de España y Occidente. Despierta mucha atención en redes sociales con entrevistas y conferencias con cientos de miles de reproducciones, y sus artículos en prensa digital son seguidos con avidez. Nadie mejor que él para tratar de entender cómo el cine soporta y afianza a diario creencias falsas y negativas sobre nuestro pasado y sobre nuestra identidad. Pese a que muchos periodistas y medios de comunicación vendidos a las narrativas hegemónicas tratan de negarlo, la difusión de contenidos que beben y se regodean en las falacias neurolegendarias es innegable, es extensa y cumple su propósito de herir la autoestima de la comunidad hispana y mantener la subordinación. ¿Qué es esto? ¿Lo reconoces? Sí, ese es el símbolo de la Inquisición española. Sí, la época más oscura en la historia de la Iglesia. Y estos son... Las víctimas, aquellos que no se convirtieron. Porque no vais a morir por España, no. Vais a morir por imbéciles. ¿Qué es lo que sois todos? ¡Un destacamento de imbéciles! ¡Que os den por culo! ¡A todos! ¿Sabéis cómo os van a recordar? Porque esto va a hacer historia. ¡Os van a recordar como los tontos de Valen! A ver, listillo. ¿Quién es este? Está chupado. Fernando de Magallanes. El primero en dar la vuelta al mundo. Error. Magallanes nunca completó la vuelta, pero se llevó la fama. Joder. Ahí está. ¿El qué? Shh. Ven. Es el primer mapa del mundo entero. ¿Sabes qué buscaba Magallanes realmente? Oro. Pero nunca volvió a casa. ¿Y todo ese oro desapareció? No. Se perdió. No desapareció. Es distinto. Si algo se pierde, se puede encontrar. Por suerte tenemos sangre pirata en las venas. Somos descendientes de Sir Francis Drake. Al menos, eso decían papá y mamá. No te pierdas esta charla en la que hablamos de cómo Hollywood difunde hoy los más burdos contenidos neurolegendarios, cómo el cine español, hispano, hace un seguidismo estúpido de estas estrategias, de la ceguera de la industria del cine hispana y de las enormes oportunidades que esperan a que productores valientes se atrevan a darles vida. Buenas tardes a todos los espectadores. Tenemos la suerte de contar con Alberto Ibáñez, amigo y uno de los intelectuales hispanistas más destacados del momento. Hemos tenido ya alguna otra charla con él en el canal. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido. Muy bien, siempre encantado de estar con vosotros. Fenomenal, porque además el tema que vamos a tratar hoy, la verdad que me interesa y creo que a todos nuestros espectadores también. Vamos a profundizar para tratar de entender mejor el fenómeno de la leyenda negra. Hago una breve presentación de nuestro invitado, doctor en Derecho y en Ciencias de las Religiones. Seguramente todos los espectadores le conocen ya porque muchas de sus conferencias en YouTube han tenido cientos de miles de visualizaciones. Como decía, es uno de nuestros intelectuales hispanistas más destacados, sobre todo porque ha escrito títulos con gran difusión como La conjura silenciada contra España, La leyenda negra, Historia del odio contra España, La guerra cultural, los enemigos internos de España y Occidente. Y la verdad que no se me ocurre nadie mejor para hablar del tema que vamos a tratar hoy que estar charlando contigo, Alberto. Y además, bueno, pues tienes presencia en los medios de comunicación, periódicos digitales con mucha difusión como El Español o Voz Populi. O sea que una suerte poder contar contigo y hoy vamos a hablar de la leyenda negra, cómo no, pero desde una faceta que no suele ser la habitual, ¿no? Estamos como muy habituados a hablar sobre, bueno, pues el contenido, ¿no? Si la leyenda negra es parte de la guerra cultural, de esa guerra de propaganda, pues en el ámbito hispanista se habla mucho del contenido, ¿no? de las ideas, refutar
refutar conceptos, mentiras, pero hay otro aspecto que es los medios de difusión, ¿no? Los grandes medios de comunicación. Y sobre eso queríamos hablar hoy, ¿no? Y los medios de comunicación, pues la gran industria de comunicación, la gran industria de generación de contenidos, no hay duda que en todo Occidente, pues es el mundo anglosajón y en concreto Estados Unidos, Hollywood, ¿no? Y te hemos oído hablar algunas veces, Alberto, de que no deberíamos quizá llamar Hollywood, sino llamarles Evilwood, ¿no? Imagino por la malicia de sus intenciones o de lo que deslizan en muchos de los contenidos que generan, ¿no? Hollywood, Evilwood. Bueno, Hollywood significa literalmente bosque de acebos, pero como los anglos no dan puntada sin hilo, con quitarle una L se convierte en bosque sagrado, que es a lo que suena, ¿no? Entonces, claro, Sí. nada es casual. Y bueno, pues vamos a ver hoy unas películas curiosas. Una de las últimas que veremos seguramente habla del exorcista, ¿no? Y ahí ya entramos bueno, si Hollywood sirve a Dios o al diablo, ¿no? Para los hispanos realmente a quien sirve es al diablo. Para los anglosajones, evidentemente, es el ministerio de propaganda más eficaz de la historia. Como gran industria estadounidense que es, parece que es difícil que la generación de contenidos española o hispana pueda competir con ellos, pero es que no se trata tanto de, bueno, de dinero y de recursos, porque los hay y suficientes, y sobre todo de talento y de calidad de ejecución, ¿no? Y muchas de las series y de las películas españolas que se han hecho han tenido éxito mundial, ¿no? Y se me ocurre pues, La Casa de Papel, ¿no? Que tiene una difusión y una aceptación absolutamente mundial, ¿no? Pero si no, parece que es que la generación de contenidos desde España es que simplemente no busca ensalzar el bien de la comunidad hispana, sino nosotros mismos nos disparamos en nuestro propio pie y hay algunos ejemplos de ello, como por ejemplo cómo se reflexiona o cómo son las obras que tienen que ver con las derrotas históricas. Y recientemente tenemos el caso de la película Dunkerque, que es una gran derrota del ejército inglés en la Segunda Guerra Mundial. Y unos pocos años antes tuvimos la película de 1898, Los últimos de Filipinas, también sobre una derrota del ejército español. Pero las actitudes de cómo se enfrentan a desarrollar ese contenido cada uno de las dos industrias son totalmente distintas, ¿no? Claro, bueno, es que recordemos, la leyenda negra se ve favorecida por la aparición de un invento, que era la imprenta. La imprenta permitió esa leyenda negra que se desgajara de la toma del territorio. El Imperio Romano imponía su cultura, debía tomar el territorio, los griegos, todos, ¿no? Pero con la imprenta ya no. Tú puedes cambiar el imaginario colectivo de un pueblo, es decir, puedes dominar a un pueblo sin dominarles militarmente. Ese es el gran cambio con la imprenta. Bueno, esto va evolucionando hasta que aparece el cine. El cine es un salto cualitativo porque ofrece unas herramientas impresionantes que no solo van al ojo, van al oído, pero van a todo tipo de sensaciones. Te puedes emocionar, puedes llorar, te pueden cooptar en 1 hora y media en un cine oscuro, una pantalla gigante o a través de la televisión. Evidentemente es un instrumento, la imagen poderosísima, como nunca ha habido otra. Ahora llegaremos el cine de 4 dimensiones, etcétera, ¿no? 4 dimensiones, cada vez más, ¿para qué? Para que tú te sientas la ficción como real. Eso que implica, hay una parte oscura que es que te están manipulando. Te están manipulando a veces muy sutilmente, ¿no? Sin que te des cuenta. Y bueno, el cine, pues mira, la primera película de cine bélico no es por casualidad una película también antiespañola. En 1897, un año antes de la Guerra de Cuba, la película Desgarrando la bandera española, eran los americanos, los norteamericanos que iban a salvar a Cuba, salvarles, ¿verdad? Que se lo digan a los cubanos. Bueno, pues eso era la primera película bélica, ¿eh? Y después de ese tema siempre ha habido una trayectoria, como que hoy lo veremos un poco, donde Hollywood, como el epicentro de toda la industria, aunque hay más, pero son casi filiales, en el mundo anglosajón, Hollywood sirve a los Five Eyes, a los 5 grandes países anglosajones, Canadá, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, para honrar a héroes reales o ficticios, mientras que de rondón se mete con el mundo hispano
cuando tiene poca ocasión. Lo que tú estabas citando es el tema de cómo las derrotas, es importante ese tema porque hay dos maneras de cómo crear un relato histórico victorioso. Es uno de los instrumentos para tener un gran país, es tener un relato histórico victorioso, sea real o no, da igual. Con tal de que lo crean los ciudadanos, tus ciudadanos, eso es lo que funciona, y lo vemos todos los días con el separatismo catalán y vasco que inventan lo que quieren y lo que no quieren, pero da igual, si lo creen los demás, eso está bien. Claro, el cine es un instrumento tremendo para esta nueva fe, es una fe por otras vías, y bueno, se trata de ensalzar victorias, pero también de dulcificar las derrotas, o mejor dicho, de convertir derrotas militares en victorias morales. Eso Y es, eso es. Es lo que es Dunkerque. Dunkerque es una fantástica obra, 100 millones de dólares. Es decir, Sí. con ese Es un presupuesto presupuesto brutal, es un presupuesto brutal, o sea, 100 millones de dólares. Es que es, sí, sí. nadie dice nada cuando se trata de este tipo de obras de propaganda, ¿no? Que con 100 millones de dólares se podía dar de comer a mucha gente, ¿no? Se podía resolver el hambre en el mundo. 16.000 millones de las antiguas pesetas, es que es una brutalidad, es que es una brutalidad. Fíjate, y bueno, ¿y cuál es el objetivo? El objetivo es olvidar que aquello fue una derrota humillante, porque fue humillante, es decir, el ejército británico y francés se iban huyendo porque Hitler les había arrasado. Si Hitler hubiera querido, se acaba en ese momento la Segunda Guerra Mundial. No sabemos por qué nos machacó, les dejó que se fueran. Fue algo humillante. Sin embargo, ellos, claro, como lo tienen dentro de su historia, ese lunar negro, tienen que hacer algo con él. Sí, sí. Entonces, ¿qué hacen? Lo convierten en una victoria moral. Se inventan historias de ficción, de personas normales que cuentan sus historias, mientras que pasaba el embarque para irse a Inglaterra y huir, pues todo eso lo ocultan y lo que se produce es una gran maravilla de historias románticas, emotivas, de personajes de ficción, para crear, eso es, una victoria moral. Bueno, esta película tuvo 525 millones de recaudación. No solo fue un negocio, es que esto lo vio todo el mundo. Entonces tú vas a ver una película de aventuras, de guerra, en el fondo estás consumiendo, sin que tú te des cuenta, esa es la manipulación más brillante, un relato de qué buenos eran los ingleses y los franceses. Y claro, tú me pones el contraejemplo. Sí, el contraejemplo, si te parece, vemos 2 minutitos del contraejemplo porque, y le pido a los espectadores que se preparen porque es que es doloroso, o sea, a mí me enfada verlo. O sea, porque lo que vamos a ver ahora no es solo que el soldado español deserta, sino que el personaje del cura fuma opio, sino que es que los españoles son asesinos de mujeres. O sea, por 2 veces en la película, soldados españoles asesinan sin motivo a mujeres. Pues, bueno, la verdad que yo me siento directamente atacado por el argumento de esta película. Vamos a verlo, que es doloroso. ¿Qué coño está haciendo? Está desertando. ¡Juan! ¡Juan! ¡Quito! ¿A qué esperas? No quiero que me entierren aquí. Nadie te va a enterrar. He visto cómo se lo llevan. Tranquilo, hijo. La muerte no se lleva a nadie sin el permiso de Dios. ¿Y dónde está Dios, padre? Padre, deme ese frasco marrón. Esto nos ayudará a aguantar el hambre y la desesperación. ¿Qué es? Opio. No hay para todos, pero podemos compartirlo. Porque no vais a morir por España, no. Vais a morir por imbéciles. ¿Qué es lo que sois todos?
¡Un destacamento de imbéciles! ¡Que os den por culo! ¡A todos! ¿Sabéis cómo os van a recordar? Porque esto va a hacer historia. ¡Os van a recordar como los tontos de Valer! Apunten, es una orden. Fuego. Bueno, asesinos de mujeres asesinan a sus compañeros dormidos, los tontos de Valer. Bueno, esto es, y es una película que a mí de factura no me parece mal hecha, un buen vestuario, se desplazaron a Filipinas, el paisaje es adecuado, el guión desde el punto de vista de ritmo, otros aspectos, no es malo, creo que se gastaron 6 millones de euros de presupuesto, que para una película española pues no es ínfimo, pero el enfoque pues es este, incomprensible. Bueno, por eso es, yo sabes que digo en mis obras que hay hispanófobos, que son el problema, nothing personal, just business, los que nos odian de fuera, bueno, pues quieren que no crezcamos, que no nos desarrollemos, que no creamos nosotros mismos, pero lo que no tiene sentido es la figura del hispanobobo, ¿no? Que está por doquier, son legión, que es el que tira piedras contra lo hispano pensando que a él no le va a dar. O sea, el guionista de esta película, los actores, todos estos, pensaban que hacían una obra guay. Una obra progresista porque, claro, criticaban, no sé, directamente la violencia de género, se metían con la iglesia, se metían con el ejército, se metían con el imperialismo, defendían a los indígenas. ¡Qué bella obra!, ¿no? Realmente lo que estaban era falsificando la historia de sus antepasados. Es decir, insultando a sus padres, aunque sean los de otros, son los padres de todos. Son gente que dio su vida por su país. Y curiosamente, los filipinos no les odian. Todos los años les honran, porque reconocen que los héroes de Valer fueron esos héroes que valieron un montón. Claro, 12 meses encerrados, por supuesto que hubo tensiones. Pero ¿por qué destacas lo negativo exagerándolo y mintiendo? Fíjate que Mintiendo. Eso de los asesinatos de mujeres es inventado, es pura fantasía del guión. El cura drogadicto, o sea, estás ahí mentira. aislado, pero consigues opio, ¿no? Qué curioso, ¿no? Todo es, bueno, y un sargento terrible, tal. Bueno, es decir, todo está para menospreciar al ejército español, finalmente, ¿no? Creyendo que eso es moderno. Pues vamos, estamos en contra de la guerra, tal. Bien, cuando los norteamericanos hacen películas sobre Vietnam fue un desastre. Eso sí que fue un desastre de guerra, que además perdieron, y que, bueno, pues lo que hacen es dulcificar todo y resaltar el heroísmo, inventando, probablemente dulcificando. Aquí no había nada que inventar, bastaba contar la verdad, sin exagerar y sin inventar. Contar la guerra, la historia de unos hombres que resistieron un asedio terrible durante 12 meses y que fueron realmente eso, héroes. Y eso es importante para un pueblo. Los demás tienen que crearlos porque no los tienen. Nosotros los tenemos y los despreciamos. Claro, lo malo es eso, que haya gente, como dices tú, o sea, el guionista, el productor, Cerezo, ¿no? Los actores que se presten a esto, incluso que estén orgullosos de esta obra absolutamente despreciativa sobre su cultura, su legado y la gente que murió allí. Por cierto, la salvación de Filipinas dio lugar a un genocidio terrible con los norteamericanos. ¿Por qué no hace el cine español una película de eso? Sobre el genocidio de los estadounidenses, de los tanques yanquis pasando por encima de las iglesias católicas construidas por los españoles. No, pero has mencionado algo que realmente me ha llamado la atención. Es que si alguien en Inglaterra o en Estados Unidos tratara de hacer una película con este enfoque, se encontraría con mucho rechazo por parte de los que deberían colaborar en esa película. Es que les sería difícil llevarla a cabo. Y en España, no. Viene alguien con este enfoque progre anti-español y a todo el mundo le parece bien. Nadie reacciona. Hacer de un militar inglés un asesino de mujeres, siendo falsa la historia, eso ningún inglés lo interpretaría. Pero aquí se venden. ¿Por qué? Porque llevamos siglos de manipulación, es evidente. Son siglos de manipulación y la gente cree que esto es guay. Pero fíjate, lo decías, el rechazo. Aquí no sé, porque claro, quien denomina, domina,
y mira donde no nadie mire, ¿no? Claro, tú tienes la imagen de que estas películas molan, no es verdad. Esta película fue un fracaso, evidentemente. La gente iba allí quedaba alucinada de lo que veía. Pues sí, con críticas muy positivas en algunos periodistas, por supuesto, periódicos Sí, todos sabemos cuál, ¿no? sí, sí, Pero, sí. Es cierto, es cierto. realmente fue un El fracaso, fue un he- fracaso. Digo, Dunkerque mintiendo, pero claro, tú sales del cine, tú no eres inglés y sales del cine contento. Tú eres español o no y sales de la película deprimido. ¿Eh? Claro, la gente no quiere ver películas para deprimirse, con lo cual esta película fue un fracaso de taquilla. ¿Eh? 6 Cosa de la millones, que como nos dices. alegramos, nos Nos alegramos. alegramos mucho, pero fíjate, eso implica una cosa. Es decir, quien esté financiando el cine español, bueno, Cerezo no parece que sea un agente inglés, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible que pudiendo optar, copiar lo que funciona fuera, no lo hagan? Fuera que funciona. Cine de aventuras, cine donde la gente salga contenta, salga entusiasmada de lo que ha visto, sea real o no, pero entusiasmada, con la autoestima elevada. ¿Aquí qué hacemos? Cine negro, el antihéroe, las cosas horrorosas. Supuestamente cine de denuncia, pero ¿denuncia de qué? Si no fue cierto. Es que ser imbéciles, ¿no? Bueno, pues al final, ¿qué pasa? Que eso no funciona. O sea, es que no es negocio. Es que no es negocio, solo que para que 4 críticos ya pagados digan hoy un cine de bella factura y no sé qué, no sé cuántas. Y vea, como tú decías, 6 millones de dólares no es poco para lo que es el cine español, es mucho. Hombre, ya que lo tienes, haz algo decente, haz algo que todos podamos respirar bien y salir de allí cargados de autoestima y de valores, porque España lo ha tenido. Es otro caso. El problema es que los hispanos desprecian a sus propios valores. Es algo incomprensible. Pero en el cine, lo que es la industria del cine, te demuestra otra vez que hemos hablado en otro programa, es que las élites españolas no sé a qué juegan, realmente, no sé a qué juegan. Sí, sí, Hacen sí, el sí. juego del enemigo. Y son capaces hasta de perder dinero, porque es que me parece que apostar a la épica, apostar a lo que tú dices, a ir del cine cargado de energía y de positividad, le va a dar más réditos comerciales. Es que lo alucinante es que se enfoquen en lo que encima les hace perder dinero. A ver si alguien nos Luego escucha y luego empieza a está cambiar el chip. luego está el otro misterio que tenemos en España. Bueno, misterio, esto no es así, pero en fin, es una obra que aceptamos acríticamente, que es que el clan de los actores tiene una influencia inusitada en nuestro país, ¿no? Tú vas a la gala de los Goya y lo menos importante es a qué película le van a dar un premio. Lo más importante es qué declaración política va a hacer tal o cual actor o director. Esto es impensable en ninguna otra profesión del mundo, o sea, de España. Los pescaderos, los fontaneros, nada. Cierto, Ni cierto. siquiera en una reunión de catedráticos de historia. Nadie va allí a ver qué dicen los catedráticos de historia. Estos señores, que yo sepa, no son doctores en Harvard, sin embargo, sus opiniones importan mucho. Claro, en el fondo son referentes sociales y cuando esta gente se presta a estas historias, te está contando tu historia. Es que los actores están sirviendo, evidentemente son agentes de una industria, ¿no? Pero el cine te está contando tu historia. Es más importante una película de éxito que 100 lecciones en la escuela, porque los chavales se van a Absolutamente. quedar más con la película que con 100 lecciones de la escuela. Entonces, esto es muy importante. ¿Eh? Los anglosajones lo tienen clarísimo, los indios, todos, los rusos, todos, menos los españoles. Y los hispanos, que aceptamos que nuestras historias las cuenten otros, las cuenten mal, y cuando nosotros podemos hacer algo para contrarrestar eso, lo hacemos todavía peor. Es otro de los misterios Entiendo que esto es paradoxales. lo que en alguna ocasión te he oído comentar, que es el harakiri audiovisual hispano, ¿no? Que es esto lo que estás relatando ahora, que es Bueno, incomprensible y es que no somos conscientes de lo dañino que es para nuestra sociedad, porque, como dices, es la mejor forma de instalar un relato, una narrativa, son los contenidos audiovisuales, mejor que 100 lecciones, mejor que 100 libros. Mucho más influyentes y lo usamos no deficientemente, sino en contra de nuestros intereses. no, es evidente que en general es así. España, el mundo hispano elige la versión de su historia que más daño le hace, aunque Cierto. sea falsa. Eso es nuestro leitmotiv. Pero en el caso del cine español es todavía peor. Yo creo que efectivamente tenían que poner a la salida del cine una serie de puñales de espada para que la gente directamente se machacara y suicidara, porque es lo que te da ganas de hacer cuando vas a ver una película de estas. Por eso es un harakiri realmente literal. O sea, el cine español insta al suicidio. Claro, cuando dicen mucha gente de la izquierda es que hay problemas de salud mental, a mí siempre digo, bueno, pero es que chicos, ¿y qué hacéis vosotros? Porque no vais a las causas. Una de las causas de la baja salud mental del pueblo español
es su baja autoestima colectiva. Es su baja autoestima colectiva. Y evidentemente eso lo favorece un cine que está permanentemente tocando las narices donde más duele para enfrentar a unos españoles contra otros. O sea, las películas de guerra civil, por favor, son siempre sectarias. O para cuando haces una película histórica, siempre tienen que poner la puntada anti-rey o anti-tal. Incluso en libros de afamados escritores, ¿no? Que pueden ser muy épicos, pero luego siempre los reyes son malos, tal, no sé qué, siempre tal. Mientras que los otros no hacen eso. Los otros no hacen eso. Hablan bien de sus dirigentes, sobre todo los históricos. Pues claro, ¿qué más da? Y lo que pasó hace 5 siglos, habla bien de ello. ¿Qué más da? No hay solución, ¿no? No, lo que hay ahora puedes hablar mal si quieres, porque igual puedes cambiarlo, pero lo que pasó hace 5 siglos, chico, mejor quédate con lo bueno. Yo, como siempre digo, de la historia hay que quedarse la versión neta. O sea, debería haber como un balance. Hay cosas positivas y cosas negativas, pero ¿cuál fue el saldo neto? Tremendamente positivo. Tremendamente positivo. Pues quédate con eso, ilústralo y véndelo, porque ese es tu producto como marca cultural, que a todos beneficia, y a los propios actores lo que les beneficiaría sería que hubiera una industria cinematográfica española muy potente. Un Hispabut nunca la habrá con ese tipo de películas. O sea, están yendo contra su propio interés, pero como son cenutrios y están educados en el autoodio, pues no hay quien les saque de esa zona. Siempre están en eso, creyendo que hacen un bien. Lo que están haciendo es un daño terrible a la propia industria cinematográfica de este país. Nunca habrá grandes producciones con ese tipo de guiones. Nunca las habrá porque la gente no quiere verlo. Y además son falsos. Pero ahí están. ¿A quién sirven? ¿A quién sirven? No, interesantísimas reflexiones y lo que, bueno, no había caído en cómo la baja autoestima española, hispana en general, pues afecta a la autoestima a nivel individual. Sí, sí. Lógicamente. En mi próximo libro, que ya hemos vas a hablado profundizar en el tema. Voy a profundizar en la historioterapia, que tenemos que hacer historioterapia. Muy bien. Bueno, vamos a tratar de ver algo positivo y ahora me dirás qué te parece, porque a mí la serie Isabel que hizo Televisión Española me gustó mucho. Yo para mí, más bien casi decir que me encantó, ¿no? El guión me parecía muy bueno, escrito por Javier Olivares, una persona realmente amante de la historia de España. Me pareció muy profesionalmente dirigida por un director catalán, Jordi Frades, y que tenía un presupuesto modesto, 600.000, 700.000 euros por capítulo, comparado con lo que se gasta, la que podría ser su homóloga en el ámbito anglosajón, que es de Crown, que se gasta hasta 14 millones de dólares por episodio, ¿no? La verdad que la diferencia es abrumadora. Pero bueno, también pensamos que lo que nos cuesta Radio Televisión Española a los españoles no es poco, casi 500 millones de euros al año, ¿no? Que es más del doble de lo que cuestan las dos compañías, de los presupuestos de las dos grandes cadenas de televisión privadas, A3 Media y Mediaset, ¿no? Pero bueno, ¿qué opinión te merece Isabel y cómo la comparas con respecto a The Crown? No, Isabel fue un punto, en fin, un punto de cambio, ¿no? Porque por primera vez se hacía una serie, digamos, de bella factura, aparte que la actriz era también bella, por cierto. Sí, creo que Isabel la Católica no era tan guapa, pero Michelle Jenner, pues hace bueno, muy bien. pero bueno, era guapa también, ¿eh? Tampoco vamos a... El caso es que es una serie que yo puedo discrepar a unas cosas históricas, pero que tiene un gran mérito porque efectivamente se habla bien de Isabel, porque se puede hablar bien de Isabel y de todo su legado. Y luego vino Carlos, su nieto también, otra serie que intentó continuar. Carlos Emperador, sí. Carlos Emperador, con lo cual hubo una serie de series que la gente miraba, que fue todo un éxito, ¿no? Por lo tanto, te digo, este es el canal a seguir. Pues porque la gente lo miraba, le gustaba. No se ha vuelto a repetir. ¿Por qué? Se quedó con Carlos. No hubo una tercera serie de Felipe, el gran olvidado de nuestra historia, Felipe II. Es verdad. Y de tantos otros, podían haber seguido. ¿Por qué no haber seguido este tipo de series con más presupuesto? Bueno, algo pasaría, ¿no? Algo pasaría, porque si una cosa tiene éxito y va bien, pues lo lógico es continuarla. Algo pasaría. Claro, en el otro lado, ¿qué hay? The Crown, decías tú. The Crown es la serie más cara de Netflix. Es que The Crown la financiamos todos. Compramos Netflix. Total, 580 millones de euros. The Crown. Un plurireportaje de la familia británica real.
pagados por todos los europeos, todos los que usamos Netflix, ¿no? Qué curioso, ¿verdad? Claro, luego, evidentemente, cuando muere Isabel II, pues se monta la que se monta. Es que aquello es un espectáculo que hasta los republicanos españoles pues estaban encantados, según parece, ¿no? Y se olvidaba que pues todas las cosas negras, el origen de su fortuna, qué pasó con Lady Di, o cómo era su esposo, sus hijos, o el desastre de familia, todo eso, el annus horribilis, todo eso se olvida. ¿Por qué? Porque hay una campaña de propaganda conscientemente dirigida por el gobierno británico con Tony Blair, un laborista, por cierto, que cuando ve que la imagen de la familia británica está por los suelos, decide contrarrestar. Decide contrarrestar. Y ahí hay un montón de películas. Están los Windsor, está Elizabeth, hay varias sobre Elizabeth de First, ¿no? Que es The Golden Age, la edad de oro. Hay luego Before the Sunset, otra gran película de Winston Churchill, enormes películas de Enrique VIII también, de Jorge VI. Hay un montón de grandes producciones de reyes británicos que, con todos los respetos, no les llegaban a los españoles a la suela del zapato. El gran monarca universal que fue Felipe II. No tenemos una gran producción de Felipe II. Tampoco de Carlos. Hay unas series y tal, pero no una gran producción o varias producciones que debían dar para el gran emperador. Por supuesto, los reyes católicos. Tampoco tenemos unas grandes producciones. Cuando tenemos los mejores reyes o grandes reyes de la historia que cambiaron el mundo, no tenemos esas producciones. Pues esto no las hacen los demás, evidentemente. ¿Por qué van a hablar bien de lo que es nuestro pasado? Pero nosotros, ¿por qué no hacemos nosotros algo así? Y cuando lo hacemos con poco presupuesto y de mala manera, ¿no? Por lo tanto, Isabel fue para mí un punto importante, como hoy hay otras producciones, quizás luego podemos hablar de ellas, que también parece son brotes verdes, pero aquello se paró. Lo que tenía que haber seguido es haber hecho producciones cada vez más caras copiando a los ingleses y a los norteamericanos. En lugar de eso, con Carlos Emperador se paró. ¿Por qué? Yo digo aquí el gobierno laborista, en vez de darse cuenta que era bueno para el país recuperar la buena imagen de la monarquía, como así ha sido, porque la monarquía británica es un producto de exportación que da dinero, en lugar de eso, pues parece ser que no, gobiernos parecidos aquí en España tenían otro criterio respecto a lo que pasaba o no pasaba con la monarquía. Pues sí, tiene que ser eso. La verdad que no había caído en pensar que por qué no se siguió con Felipe II. Sí, al final. Y encima, cuando se insiste sobre, desde el punto de vista comercial, en algo que ha tenido éxito, es más fácil después vender productos similares e ir ampliando mercado, ¿no? Porque lo lógico sería tratar al mercado hispanoamericano, esos 500, 600 millones de hispanohablantes, pues tratar de venderles el producto. Al final también es su historia, ¿no? Y desde el punto de vista comercial se puede aspirar a venderla a los países hispanos, ¿no? Series como Isabel, etcétera. En fin, bueno, pues eso, da la sensación de que, como dices, las élites españolas, hispanas, no tienen dirección, cuando, en cambio, desde el mundo anglosajón siempre trabajan con una dirección clara y nadie se queja de que... Bueno, pues, las élites españolas no quieren hacer dinero. Esto es lo más sorprendente. Las élites hispanas quieren hacer cine para minorías. O sea, están encantadas de eso, teniendo historias increíbles. O sea, los anglosajones tienen que inventarse las historias, si observes. Nosotros los tenemos a cientos, yo en mi libro de 500, no hacemos películas. Sí, no, es que son franquista, no sé, ese franquista, ¿no? Hacer películas de grandes héroes. Todos los hacen, todas las democracias hacen películas de grandes héroes y hazañas, incluso para dulcificar las derrotas. Como yo he dicho en otra ocasión, España es el único país que llama desastres a sus desastres. Desastre del 98, desastre de anual. La carga ligera, que fue un desastre, el mayor desastre del ejército británico en Crimea, pues luego viene Errol Flynn, te hace una película maravillosa y salen todos héroes. Nadie llama desastre a sus desastres, todos lo justifican, menos España y los hispanos. Así nos va. Sí, y cuando tenemos héroes que ensalzar, como por ejemplo Don Pelayo, pues ahí están abandonados, ¿no? Y hasta el propio Mel Gibson ha hecho referencias a lo que le atrae la figura de Don Pelayo y que le gustaría hasta hacer alguna película. En cambio, en el mundo anglosajón, pues se inventan películas recientes como The Last Kingdom hasta los propios héroes, ¿no? En efecto, fíjate, curioso, Don Pelayo no tenemos película de Don Pelayo. No tenemos película de Asturias.
Claro, ellos tienen película de Wessex, el último reino. Inventó en el siglo IX. Inglaterra no existía. Solo miramos a España, ¿no? Es que España no existía, estaba conquistada. Bueno, en el siglo IX, Inglaterra estaba dominada por los daneses, no hay amigos, y el último reino que había quedado era Wessex. Bueno, pues eso, lógicamente, hay unas novelas, y esas novelas se hace una película de acción, de aventuras, con un héroe, que es Lord Uhtred, que es un niño inglés raptado por daneses, que vuelve y luego se convierte en un héroe inglés que trata de, bueno, es un héroe, pero al mismo tiempo es muchas cosas, ¿no? Un héroe de ficción, no existió, no existió. Pero ahí está en Netflix con gran apoyo y es una historia de ficción sobre una base real que fue la lucha de los británicos, de los ingleses, entonces, por hacer la gran Inglaterra con el rey de Wessex, ¿no? Pero fíjate, no tenemos ninguna gran película sobre la Reconquista. O con lo que es Asturias, como sería el último reino. Qué bonito sería decir el último reino. Claro, Asturias fue el último reino, literal, porque España existía, se fue concentrando hasta Asturias. Cuando Asturias fue el último reino, el último que quedó, y de ahí volvió otra vez a extenderse. Impresionantes estas. Y don Pelayo. Bueno, don Pelayo hoy dice, hay historiadores que dicen que no existió. Cuidado. Historiadores españoles, que no existió. Está en esto. Hay fuentes suficientes para una persona del siglo VIII. Tener fuentes escritas es muy complicado, pero existen sus hijos, existe su genealogía familiar. Hay fuentes de sobra. Y nadie se hubiera... ¿Para qué se va a inventar ya don Pelayo? ¿Por qué alguien se iba a inventar don Pelayo? ¿Qué necesidad había? ¿No? Pero bueno, pues esto dicen algunos historiadores españoles. Pero la clave de todo es que no tenemos, de don Pelayo no hemos hecho un héroe cinematográfico. Sin embargo, tenemos Guillermo Tell. Todo el mundo conoce a Guillermo Tell. Oye, la historia de la manzanita y que lanzaba para salvar a su hijo y tal. Guillermo Tell, queridos amigos y amigas, no existió. Es un personaje de ficción que los suizos lo consideran míticamente un fundador de Suiza. Y por eso tienen mucho dinero y han hecho series por todas partes y todos conocemos a Guillermo Tell. Pero, oye, Robin Hood, queridos amigos y amigas, no existió. Es un personaje inventado en el siglo ya XVI para dulcificar la historia de Ricardo I Corazón de León, que era un salvaje, prácticamente, que mataba niños y mujeres. Pero como Inglaterra en ese momento necesitaba redecorar su vida para hacer un pasado histórico glorioso, estaba Isabel I, estaba Francis Bacon, pues deciden pues lo que se hace todo el mundo, hablar bien de su historia, aunque sea falsa. Y a Ricardo Corazón de León, Ricardo I, lo convierte en un héroe. Lo odiaba toda Europa y lo odiaban en su país. Para eso crean un personaje de ficción, Robin Hood, el príncipe de los bosques, y hay películas, series, por donde quieras que pases. Sale un Robin Hood. Pues no existió. Oye, pero sí, así. Ricardo Corazón de León era el cruzado magnífico que llegaba a recuperar su trono. Eso es lo que querían vender. Bien, tenemos un personaje real, don Pelayo, que incluso hay gente en España que dice que no existió. ¿Tú qué piensas de todo esto? Pero aunque existió, pero bueno, aunque no, ya están incluso minimizando la batalla de Covadonga. Toda la obsesión es decir, Covadonga fue una cosa muy pequeña. Hay que decir que la conquista musulmana prácticamente no fue conquista para poder decir después que no hubo reconquista. Es que es fascinante de todo. Sí. No, es que es una cosa tremenda, como diciendo, en el siglo VII, ¿qué hacían los demás? Yo claro, siempre he pensado, ¿y si los árabes hubieran invadido Francia? Mismas condiciones que nosotros. ¿Qué habían hecho? ¿Qué películas? Bueno, la Revolución Francesa no ha existido. Ya habría sido la Revolución Francesa la Reconquista. Porque habían puesto, bueno, de todo tipo de gente maravillosa y tal. Nosotros, sin embargo, estamos discutiendo si hubo reconquista o no. Tremendo, pero bueno, don Pelayo, que es, digamos, nuestros fundadores, ¿no? No tenemos una gran película, don Pelayo. No tenemos una película de la batalla de Asturias, del reino de Asturias, como primer reino, último reino hispánico y primer reino de la Nueva España. Pues no tenemos. Qué casual, ¿verdad? Esta gente que se dedica a hacer grandes guiones para poner a caldo a los héroes de valer, no podían emplear todo su arte y su ingenio en hablar bien de Asturias. No digo de Castilla, de Asturias. Pues no tienen tiempo para eso. ¿Por qué será? Y no, si te pones a pensar por la cantidad incontable de héroes que dices, es que sale una película, una serie absolutamente magnífica, pues no sé, desde Blas de Lezo, del que ya se ha hablado mucho y tal, pero es que es el Gran Capitán, David de Velarde, Agustina de Aragón, Álvaro de Bazán, no sé,
son realmente incontables y ahí están abandonados, mientras que por el otro lado pues se los inventan y les hacen volar. Es que fíjate cómo es, todo esto es una batalla por la... Es una cosa tremenda, lo que pasa es que la izquierda no se da cuenta, o no quiere darse cuenta, o les pagan para que no se den cuenta. Pero esto es una gran batalla para dominar las mentes. Es decir, si tú quieres luchar contra el imperialismo, ¿eh? Pues lucha contra el imperialismo que más poder tiene para dominar tu mente, tu forma de pensar. ¿Y cuál es ese? O sea, que tiene el poder de la imagen. ¿Por qué? Porque la gente no lee. O sea, antes no leía porque no sabía, y hoy no lee aunque sepa. O sea, la gente lo que le influye son las imágenes. Es así, desde el siglo XVI es así. Es un hecho. Bueno, entonces fíjate, yo voy a dar clases a los colegios. Le digo, oye, ¿cuáles son vuestros héroes? Chavales de eso y bachillerato. ¿Con qué héroes habéis crecido? Sí, ¿con qué héroes se identifican? ¿Qué referentes tenéis? Bueno, dejamos los del deporte, que sí, que hay alguno que vale la pena, ¿no? No digo referentes históricos o del mundo de los libros que leéis o de las películas que veis, ¿no? Bueno, ninguno español. Ninguno. Algún cachondo me dice Batman, ¿no? Superman, o sea, la saga Marvel. No te rías porque la saga Marvel está influyendo en tu mente. Es el prototipo del héroe. Los niños quieren ser héroes cuando salen del cine. Están cargadas las pilas, quieren ser como Superman. ¿Y qué es Superman? Un héroe norteamericano. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjate tú en el cine lo que está ocurriendo. Es que los ingleses, el mundo anglosajón no tiene héroes apenas. Es un desastre, siempre han sido. Es que no son piratas. Los que hablar de héroes son los piratas, o que tienen Drake y tal. O sea, no tienen héroes. Los héroes son delincuentes los que tienen. Entonces se los inventan. Se los inventan. ¿Qué hacen? Tú tienes ahora mismo, fíjate, todo españolito medio, de cualquier edad, está influido por tres figuras, absolutamente, que son Sherlock Holmes, prototipo de la inteligencia, el ser más inteligente del mundo, inglés, caballero inglés. Te están vendiendo por detrás de la cultura. Películas a manta. James Bond. Un montón de gente está esperando la última James Bond. James Bond, que es un tipo de ficción, no existió, pero el espía más listo inglés, claro. El rey Arturo. El rey Arturo no existió, pero es el creador de la tabla redonda, de los caballeros, de la caballerosidad, de Merlín, de la astucia, de la magia. Todos los mitos los tienes en estos personajes. Todos falsos. Pero vemos millones de euros invertidos en estos personajes y todos consumimos acríticamente y nos están vendiendo detrás una cultura. Qué bueno es el mundo anglosajón. Claro. Es maravilloso, ¿no? Todo falso. Pero, ¿nosotros qué tenemos? Decías tú, el Bazán, marinero invicto. Nadie se le ocurre hacer una gran película sobre el almirante invicto, gran capitán, creador de los tercios, también invicto. Nadie se le ocurre hacer no sea un buen referente. Sí, el Capitán América, también falso, por cierto, Capitán América, que también se utiliza para dar una visión de la Segunda Guerra Mundial, donde todos los norteamericanos son tremendamente exitosos, ¿no? Y de vez en cuando nos meten una serie sobre la Segunda Guerra Mundial para decir que, bueno, sean norteamericanos, que llegaron al final a salvarnos, ¿no? Bueno, el Capitán América, falso, se llama América. ¿Por qué se llama América? Se llama Capital USA, ¿no? Es un continente, o sea, es capitán de un continente, ¿no? Bueno, imagínate, el gran capitán fue el capitán europeo, el capitán Europa, ¿no? Que podía ser porque salvó Europa. Pero no, el gran capitán no se hacen películas. En el Imperio Español no se hacen películas. Y como decías, oye, estamos en la época de que hay que promover la igualdad con los minusválidos y con las personas con discapacidad. ¡Joder, Blas de Lezo! O sea, Blas de Lezo es el héroe discapacitado. O sea, un tío tuerto, el héroe discapacitado, un tío tuerto, sin brazo y sin pierna, que venció a la mayor flota de la historia británica, comandada por Vernon. ¿Qué es eso? El patrón de los héroes discapacitados. Pues no hay película. No hay película de Blas de Lezo. No, hay que hacer películas haciendo del cura que fuma opio, de los héroes de Valer. Eso mola. Pero hacer una película del héroe discapacitado, eso no. Pero hombre, como si estamos en la época de los que hay que fomentar los discapacitados. La ONCE, no podía financiar la ONCE una película sobre Blas de Lezo. Por supuesto, el Ministerio de Igualdad. ¿Por qué no financia películas sobre la primera almirante de la historia? Sí. ¿Por qué? Sobre María Pita. Agustina de Aragón. Agustina de Aragón. ¿Qué pasa? No hay. Bueno, doña Marina, o Isabel la Católica. No, es que católica no se puede. Bueno, anda, que no hay mujeres, o Egea. No hay mujeres para hacer películas. No.
No, no. Si son antes del siglo XIX, no. No, ahí no se puede decir nada. Aunque sea para decir que en España las mujeres sí heredaban y otros sitios no. Y tenían poder real y otros sitios no. Y que en el Imperio Español lo crearon mujeres, mientras que en el Imperio norteamericano ni una sola mujer. ¿Eh? En los fundadores del Imperio USA, dime tú cuántas mujeres había. Todos eran esclavistas, por cierto. 10 presidentes de los Estados Unidos han sido esclavistas. Pero ahora está la moda de que el Imperio Español era esclavista. Todo es así. Pero lo más triste es que los peores son los propios hispanos españoles. Pero la verdad que es que cuesta entender que no, como comunidad no caigamos en la importancia de esto, ¿no? Al escucharte es que pues es tan obvio que no hay que hacer lo que ellos dicen, sino tenemos que hacer lo que ellos hacen, ¿no? Que es invertir, difundir. Apena. En fin, no solo es que nosotros no hagamos lo que tenemos que hacer y que dejemos que sobre nuestra sociedad pues influyan prácticamente sin freno todos los contenidos generados desde el mundo anglosajón, sino que es que esos contenidos vehiculan con descaro a menudo pues, la visión más negativa sobre nuestra comunidad. Y esos contenidos hoy día, mañana seguirán haciéndolo, por mucho que haya gente que niegue y que diga que la leyenda negra no existe, que suelen ser los más negros legendarios, como el propio César Vidal, que constantemente lo repite, pues es que en las nuevas películas constantemente se ataca a la idea de España pues con los pilares habituales de la leyenda negra, por supuesto la Inquisición, etcétera. Y entonces, para ejemplo, para muestra traemos aquí un botón que es de la película El exorcista del Papa. Hemos seleccionado unos minutos que creo que pueden ser interesantes con los fragmentos más llamativos. ¿Qué es esto? ¿Lo reconoces? Sí, ese es el símbolo de la Inquisición española. Sí, la época más oscura en la historia de la Iglesia. Y estos son... las víctimas, aquellos que no se convirtieron. 2 llaves cruzadas. ¿Lo reconoces? Es el sello del Vaticano. Sí, sí. ¿Es gas? Un poco de gas, un poco de azufre, un poco de muerte, así que nada de fumar, ¿eh? Los gases y el azufre se hacen más fuertes. Nos acercamos al infierno. El fraile de Ojeda, uno de los grandes exorcistas de todos los tiempos. El símbolo de la Inquisición española. Su diario. Hoy me han convocado en la ciudad de Segovia, un monje poseído en el año de nuestro Señor 1475. El exorcista también es poseído. ¿El fraile de Ojeda? El fraile fue el hombre que convenció a la reina Isabel de la necesidad de una inquisición. Eso significa que desde el momento en que fue poseído en 1475, todo lo que pasó después fue obra del diablo. Siglos de persecución y tortura. Los peores abusos de la Inquisición. Todo empezó por el fraile y se hizo en nombre de Dios por el diablo. El Vaticano debía de saberlo. La Iglesia lo encubrió y enterró la verdad aquí. Es fascinante, ¿eh? O sea, meten a la reina Isabel, o sea, es obra del diablo, todos los siglos de persecución, asesinatos, muerte, y primero contra España y de rondón el Vaticano. La verdad que es alucinante, es alucinante. Bueno, es que de luego sí que tienen razón una cosa, la película es obra del diablo, no cabe duda. No, porque es que, vaya, además la publicidad es engañosa porque dicen en la publicidad que está basada en los diarios de Gabriel Amorth. Gabriel Amorth era un exorcista muy conocido, murió hace poco, el exorcista del Papa, que decían efectivamente, porque era de Roma, estaba en Roma y era el gran exorcista, ¿no? Y ha escrito libros importantes sobre el tema este, ¿vale? Bueno, evidentemente esto es falso. Nunca Amorth estuvo trabajando con
diablo Asmodeo que había poseído a un inquisidor. O sea, eso es una patraña, pero dicen que está basado en los diarios o sea, comiendo, esto es verdad. O sea, a un tipo que pasa por ahí y dice, esto es verdad. A un tipo que está en Taiwán o que está en, no sé, en Singapur y ve esta película y dicen que esto está basado en los diarios del socialista del Papa y dice, esto es verdad. Esto lo dice, la gente lo piensa. Y claro, está todo hecho con muy mala leche. Porque claro, están diciendo, fíjate, que el diablo, Asmodeo, posee al primer inquisidor y porque para que convenzca a la nueva reina Isabel de crear la Inquisición, que es la época más oscura de la historia de la Iglesia. No, es decir, de la historia de la humanidad prácticamente, es decir. Claro, porque la Iglesia, claro, todo hecho son todo verdad. Y a partir de ahí, toda la obra evangelizadora es hecha por el diablo. O sea, toda la obra que hizo España, es decir, los 3 siglos de la América Virreinal, donde hubo mestizaje, donde se salvaron los indígenas de la muerte, no como arriba, etcétera, etcétera, donde se atendían a los indígenas en los hospitales sin distinción, cuando se podían educar a los indígenas en la universidad de distinción, a diferencia de lo que pasaba en el mundo protestante, bueno, todo eso es obra del diablo. Claro. Es que es brutal. Es que imaginémonos que alguien se atrevería a decir algo parecido del Imperio inglés. Y además, es que hay muchos motivos para decirlo, porque es que eran unos exterminadores asesinos que, podemos hablar de los ejemplos de Australia, de los indígenas de Estados Unidos, California, de Nueva Guinea. En fin, es que es alucinante. Es que nadie se atrevería a decir algo así. O sea, ni en que fuera en tono de fantasía. Por eso yo pienso que esta obra efectivamente está hecha por el diablo, porque es para desviar la atención. Su obra realmente fue la del Imperio Británico y para desviar la atención hacen esta película. Con Russell Crowe, o sea, con mucho dinero, muy bien hecha, con efectos especiales, tal. ¿Para qué? Para que la vea mucha gente. Fíjate que nosotros tenemos, decías tú antes, un mercado de 500 millones de personas y nos dedicamos a agradar a 4 ONGs, ¿no? En el cine que hacemos. En vez de hacer cine para los 500 millones de personas. Ellos hacen cine para 7.500 millones de personas. Y eso es, por eso tienen tanto éxito, se ve en todos los sitios. Y esta película, el peligro es eso, que no lo van a ver 4 ingleses, que ya nos odian, ni 4 españoles, lo van a ver en todo el mundo. Y la imagen que es que Isabel la Católica era terrible. La fecha que eligen, por cierto, es la fecha de la coronación de Isabel la Católica, cuando dice que posee 1475. Todo está hecho calculadamente. Es que es obra del diablo, sinceramente, es obra del diablo. Yo tiendo a pensar eso, porque no puede haber tanta maldad en una película que es justamente es la psicología inversa. Lo que está diciendo se da contra ti, ¿no? Contra ti. Y bueno, es tremenda, es una película reciente. Hay otras. Pero quiere decir que la leyenda negra no termina, que sigue entre nosotros permanentemente activa. Día tras día. Y no sabemos si de forma inconsciente el guionista pues acude a lo que es habitual del origen del mal, la Inquisición y tal, porque ya es como un referente Vox Populi, o hay una verdadera mala intención de, bueno, vamos a basar toda la negatividad del argumento de esta película pues en la Inquisición o a partes iguales, ¿no? Pero lo que es un hecho es que por automatismos o por lo que sea, la leyenda negra nace cada día, renace cada día. Como sabes, la Inquisición no nace en España, nace en Francia. Nace en Francia para justificar la matanza de cátaros y albigenses. Imagínate una película que dijera, bueno, entonces la Inquisición apoderó del reino francés. La Revolución Francesa, por tanto, es un producto del diablo. Sí. No podría salir esa película. La prueba está en que la leyenda negra está activa. Es que esa película de ficción, ¿no? Esta es una película, ¿hablamos de ficción? Bueno, hablamos de ficción. ¿Por qué no decir una película que ya que la Inquisición nace en Francia y es para matar a cristianos contra cristianos? ¿Por qué no decir que la Revolución Francesa nace de ahí, de esa posesión de los inquisidores franceses y contamina la Revolución Francesa, que es obra del diablo? Esa película no se puede hacer. Se montaría un pollo. No hay libertad. Realmente de expresión, ves que hay un guión predirigido siempre contra los mismos y hay unos hispanobobos que aplauden con las palmas. Sí. Ha habido otra película, Uncharted, que ha surgido recientemente y que también un poco
Sí, porque es para ver cómo hacen ellos, cómo hacen ellos, cómo hace el mundo inglés. Son sutiles, tampoco hay que ser tan... Cuando no quieren hablar bien exactamente de ellos, ¿qué hacen? Una obra de aventura, de ficción, pero te meten mensajes de rondón. Te meten mensajes de rondón que calan. Esta Uncharted, por ejemplo, es la historia de ficción. Es un videojuego. Lo grave o no grave es que esto es un videojuego que juegan con él millones de niños, el mundo anglosajón fundamentalmente. Entonces, ¿qué ocurra? Que el Cano no es el gran hombre que ha dado vuelta al mundo. Esto es una tontería, ¿no? Es el hombre que fue a buscar el oro, no las especies, el oro. Y con los 18 que llegó, pues en vez de gastarse el oro, ¿no? Lo escondieron en Barcelona. Así de tontos eran. Y entonces ahora viene un descendiente de Drake, que era un pirata de Drake, ese es el bueno, descendiente de Drake, que es un chaval. Y que están orgullosos de serlo, está orgulloso de ser por pillo y por cupo y tal. Todos son cualidades positivas las de Drake. Y aquí viene la gran paradoja. Yo sé que cada actor pues tiene que comer y tal, pero Antonio Banderas se presta a un papel, es una obra de ficción, pero es el representante de una familia española terrible que a lo largo de los siglos ha fomentado los mayores males del mundo, la Inquisición y los fascistas de Franco. Así lo dice la película de los Agora. No los nazis de Hitler, no los negreros que de Ku Klux Klan, no. Los fascistas de Franco, entonces esa familia era terrible. Antonio Banderas es el jefe de esa familia española, que es la mala de la película, ¿no? Son los malos de la película. Bueno, es una película de acción. Nadie te dice que eso vaya a ser historia. Nadie te está diciendo estoy vendiendo una película de relato histórico. No, pero están utilizando imágenes y mitos que se van a tu subconsciente y te están diciendo el Cano era un don nadie, aquí el bueno es Drake y los españoles son muy malos. Esa es la conclusión viendo una película de ficción. Es así. Es así como lo hacen, son maestros. Es difamación subconsciente efectiva, es así. O sea, claro, partes del presupuesto, esto es así, es que como no está en el centro de la discusión del guión, se asume, es casi lo peor. Bueno, pues por eso es tan efectivo el cine, sí. Esto es así desde siempre. Es decir, la primera película bélica es contra España. Luego, en los años 40, por ejemplo, si tú ves a Errol Flynn, que era un galán, que lo utilizaban para hacer de héroes Robin Hood y tal, ¿no? Pero también para meterse con España. Hay una obra que es Las aventuras de Don Juan, que justamente Don Juan es el mito español, lo encarna Errol Flynn, pero ¿para qué? Para decir que la corte española era un desastre, que había levas forzosas para ir a la India, el duque de Lorca creo que es, el marido es un desastre, todos estamos viviendo todos en las siestas, o sea, una imagen horrorosa de lo que es todos los mitos en 1948. Pero de rondón te meten varias cosas diciendo, se sale de una época oscura que es el siglo XVI. ¿Por qué? Porque ya dominan los españoles. Está iluminándose la historia con Isabel I, que muere en 1603. Pero o sea, todo es mentira. Y luego hay un mapa detrás del embajador español donde España nace en el Ebro. O sea, el Ebro para arriba es francés. Que fue el mito, fue el objetivo de Napoleón. Francia siempre quiso apoderarse del Ebro para arriba. No sé si los separatistas catalanes lo saben. Pero claro, lo que quieren es apoderarse de Cataluña, por eso siempre han incentivado el separatismo catalán. Bueno, pues en el siglo XVII, evidentemente, no estaba Francia, y aparece desde el Ebro para arriba como si fuera Francia. Lo meten ahí, lo dejan ahí. Tú lo estás viendo, no te estás dando cuenta, pero está en la imagen. Todo eso está medido para influir, porque no puede ser casual. Si fuera algo esporádico, dirías, bueno, pues es un tipo que está grillado y no tiene ni idea. Pero cuando ves que es algo constante a lo largo de la historia, quiere decir que eso está muy bien pensado. Descansan y de vez en cuando sacan productos para mantener ¿qué? La leyenda contra España, contra el mundo hispano. España no es tan importante, son los 500 millones lo que preocupan. Eso es. Bueno, la verdad que ya estamos llegando un poco al final de la charla. Todo lo que hemos hablado es más bien entristecedor, pero bueno, elevemos la mirada, miremos un poco de cara al futuro. O sea, lo que yo creo que cualquier persona que conozca un poquito nuestra historia ve oportunidades de hacer obras magníficas por doquier. La batalla de Cartagena de Indias, no sé, la batalla de Lepanto, la vida épica de Cervantes, no sé, hay tantísimo por hacer. Si esta charla puede despertar el interés, el fervor en alguno de los espectadores que se dedique a la gestión de contenidos y dentro de 2 décadas, pues aborda un proyecto, aunque no sea con mucho presupuesto, para hacer alguna película de este estilo, pues esta charla habrá valido la pena. Pero bueno, podemos tener esperanza. ¿Qué es lo que nos hace falta? Es un tema de recursos, de tomar conciencia. ¿Cómo podemos hacer que se tome conciencia de esta verdadera necesidad? O sea, porque, bueno, vamos a hablar de brotes verdes.
vamos a hablar de brotes verdes. Ya dije que antes que Isabel, en la película Isabel y Carlos el Emperador fueron brotes verdes, se acabó. Y ahora volvemos a ver una época de brotes verdes, ¿no? La primera globalización, el Ope Linares, es un documental, es verdad. Él me dijo, bueno, es que yo no tengo dinero para hacer película de ficción, eso cuesta mucho. Pero hay ya películas de ficción o series que son decentes. Por ejemplo, La fortuna de Amenábar, sobre una historia real, porque hay una cosa que está clara. España solo puede hablar bien de su pasado contando la verdad. Los demás pueden mentir. Entonces, hay que contar la verdad. Entonces, es una historia real. Es el saqueo de las Mercedes por parte de unos piratas norteamericanos modernos, ¿no? Bueno, Amenábar hace un poquito juegos y tal, pero sí es verdad que el malo en ese caso es un norteamericano, es el pirata, un nuevo pirata, que roba el barco y narra la historia de cómo España recupera ese tesoro, el tesoro de las Mercedes. Y está muy bien hecha, bueno, tiene algunos errores también, pero es decir, está bastante bien hecha y sobre todo, de nuevo, es una historia que sí que sales contento de verla, sales orgulloso de que todavía hay españoles que luchan por el bien común y tal, o sea que está bien hecha, ¿no? Y La zona hostil es una película, por ejemplo, también de una historia real de unos militares nuestros en Afganistán, que, bueno, no ha tenido mucha difusión. ¿Por qué? Porque era una película que salías orgulloso de verla. De una historia real, de unos militares que tienen unos gestos heroicos y salvan a unos norteamericanos y otros militares en Afganistán y compañeros, ¿no? Y por lo tanto, está viendo cositas. No hay dinero, ¿eh? No llega el dinero. Hombre, yo creo que hay botes verdes porque estamos tomando conciencia, todo lo que hacemos, tu plataforma, todos esto de tomar conciencia que hay un mercado de 500 millones de personas esperando los productos. Algún día calará. Es verdad que nuestras élites son cobardes y están vendidas porque quieren hacer dinero y piensan que solo pueden hacer dinero vendiéndose al inglés. Este es el gran problema de las élites hispanas, que están vendidas al anglosajón porque creen que solo pueden hacer dinero vendiéndose al mundo anglosajón, que si no les van a maltratar o no les van a dejar. Ese es el gran miedo de las élites. Pero yo aquí me viene una reflexión, perdona, que es también cuando pienso en los grandes cantantes, igual que los grandes actores o directores que han tenido éxito, que han hecho dinero, necesitan seguir sumisos a Hollywood, al gran generador de dinero anglosajón, a la gran industria, sea musical o cinematográfica anglosajona. O sea, no tienen un poquito de amor propio, no pueden dedicar parte de sus esfuerzos, de ese capital que han logrado a hacer lo que es necesario hacer en la comunidad hispana. O sea, es un llamado de atención que lo hago ahora, pues, me he planteado hacerlo en otras ocasiones, seguramente haré vídeos en el futuro al respecto, pero es que hay que apelar a la conciencia, ¿no? Ya como ciudadanos de una comunidad, de los que tienen poder, de los que tienen conocimiento o también porque tienen más recursos económicos. Oye, hay que hacer lo que hay que hacer, ¿no? Hay que abordar el deber. Pues, claro, tienes que poner un cartel, se busca héroes. No tenemos héroes. Fíjate, España ha sido, bueno, el mundo hispano ha sido un productor de héroes de carne y hueso. Desde la época de la guerra de Cuba, no señaló nadie, pero en fin, de la época de Cervera, ya eso no es así. Sí, cuando nos peleamos contra nosotros todavía tenemos héroes, pero ya en la guerra contra el extranjero, pues no hemos sido valerosos, desgraciadamente, desde la guerra de Cuba para aquí. Bueno, hemos tenido una contra Norteamérica y nos tomaron el pelo y la rendición fue humillante y hubo gente comprada, cosa que es impropia de los héroes españoles que daban su vida por nada, por el honor, ¿no? Y es verdad, los actores de Hollywood se venden demasiado fácil, los productores, todos se venden. Y fíjate, sin embargo, el producto más claro de que hay mercado es, por ejemplo, la película Apocalipto de Mel Gibson. Claro, que es un norteamericano que lo hace en Hollywood y lo hace en nombre un poco, él es católico, bueno, ahí se lo perdonan un poco. Es un poco sí, pero él tiene que luchar, él tiene que vencer sus frenos. Sí, sí. No. Él tiene mucho mérito lo que hace, pero quiero decir que más que pro-hispano, eres pro-católico. Pero bueno, está bien, porque en fondo España sé que han defendido a la Iglesia Católica, es lo único, ¿no? Pero la película Apocalipto invirtió 40 millones y produjo 120 millones de beneficio. Es decir, esa película sí se vio en todo el mundo. Sí. Y además, como sabes, contaba un poco la verdad de lo que había antes. Es una película excelente. La escena fíjate, final, cuando llegan los españoles en barco. Sí, ese es el toque sutil del final, pero no es una película pro-hispana. Es una película que simplemente cuenta lo que había antes de España. Ya está. Y la verdad, oye, que aquellos se comían entre ellos, es que se comían nosotros, o sobre todo los mayas, que tanta buena imagen tienen, eran caníbales, que es verdad.
Claro, esto no ha dicho nunca nada, porque va contra el paradigma oficial, que hay que meterse con España, y por lo tanto el paraíso prehispano y todas esas cosas, que son todo falso. Otro día podemos hablar. Bueno, pero es que ese producto vende 120 millones de euros. ¿Cuánto no le sería esto bueno a cualquier productor de cine español? Hay un mercado. Hay un festival de cine en Huelva que se reúne desde 1974. Lo que pasa es que, claro, después pues los aires cambiaron. La idea de hacer una academia española de cine, que es incomprensible por qué no tenemos una academia hispana del cine, pero te digo, no española, hispana del cine. Sí. Un cine dirigido a 500 millones. Este festival sigue, se llama Festival Cine Iberoamericano y sigue reuniéndose. Pero claro, no logró hacer para lo que nació, que era crear una academia hispana del cine. Fíjate qué fácil sería dar unos premios al año, premios Garcilaso, premios Goya era un pintor, premios Garcilaso, al cine mestizo, ¿no? ¿Por qué no? Sí. Sería buenísimo. ¿Por qué no hay una Hispabut? Hay Bollywood en India, hay también en Nigeria una gran empresa que se llama Nollywood, pero no hay Hispabut. Tampoco hay Panhispania Televisión. Es curioso, ¿eh? También creo que sea un gran negocio. Una CNN. La CNN es una tele norteamericana. A mí me han entrevistado y cuando defiendes al mundo hispano ya no te llaman más. Y es CNN. Pero claro, es capital norteamericano. Es decir, ¿por qué no hay una Panhispania Televisión? ¿No hay dinero para hacer una televisión? Por supuesto que hay. El problema es que hay un miedo terrible a que si tú te metes estos temas, te van a cortar las subvenciones o te van a cortar por otro lado. Pero, hombre, cuando hay un mercado de 500 millones de personas que hablan el mismo idioma, que comparten el mismo pasado, es imposible, es increíble pensar que no existe un cine que se dirija a todos ellos y que nadie lo vea como un negocio. Es algo que no me cabe en la cabeza, por lo tanto hay que pensar que hay gente que lo está impidiendo. Pero bueno, se buscan nuevos héroes de carne y hueso para hacer frente a este enemigo común y hacer un cine hispano de calidad que reivindique también nuestras grandes figuras, nuestro pasado común, que fue grandioso, al menos durante 3 siglos estuvimos juntos. Si eso lo hacemos, podremos tener competencia contra Hollywood. Si no, seguiremos siendo sus vasallos. Sí. Como reflexión final es absolutamente acertada y bueno, pues quiero creer que no hace falta aquí héroes que den su vida por el tema, sino simplemente gente pues que sea capaz de dar un paso adelante y estar dispuesto a renunciar a ganar un poquito más de dinero. Mejor venderlo como héroes. Que se gana más. Ojalá. Se va a ganar más. Pero claro, tienen que dar el paso, pero se va a ganar más. Pues sí, lo confirma la recaudación de la película Apocalipto que comentabas. Pues bueno, ojalá, no sé, estas reflexiones que has tenido a bien compartir con nosotros se extiendan. Pedimos a los espectadores que lo difundan en lo posible y lleguen a oídos de productores, actores, con un poquito de conciencia y bueno, pues pongámonos juntos a remar en esa dirección, ¿no? Otra cosa con la que van a contar siempre para cualquier producción de carácter hispanista es que todas las redes sociales, todos nos vamos a, como se ha hecho con el documental de la primera globalización, pues todos vamos a difundir su existencia y animar a su consumo y que fue uno de los factores, yo diría, de éxito de la buena presencia en las salas cinematográficas de este documental. Muy bien, Alberto, pues muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer estar contigo. Reflexiones interesantísimas sobre lo que nos importa y seguro que son muy apreciadas por nuestros espectadores. Muchas gracias. Encantado, ha sido un placer. Un fuerte abrazo.